Estamos en Galicia, en el noroeste de España. En lugares estratégicos encontramos recintos amurallados con extrañas construcciones circulares de piedra. ¿A quién pertenecieron? ¿De quién se defendían? ¿Cómo vivían? Son los vestigios arqueológicos del pueblo castreño. Este es el castro de Baroña, en Portodosón, en la ría de Noya. Así era en su tiempo. Pero antes de sumergirnos en la vida de los castreños, vamos a viajar al pasado remoto. En estas tierras de escabrosas costas y enormes acantilados, el mar fue desde antaño una vía de comunicación entre los pueblos que habitaron el litoral del Océano Atlántico. El hombre del Paleolítico buscó cobijo en cavernas y abrigos naturales. Su vida itinerante de cazador-recolector le permitió sobrevivir en un entorno feraz y lleno de peligros. Su forma de vida conoció un cambio radical con la llegada de la agricultura. Fue entonces cuando comenzó a dejar su huella en el paisaje. En el megalítico, el mar se convirtió en una fuente de contactos. Antes de la edad de los metales, los pueblos de la Europa atlántica fueron los primeros en construir grandes monumentos destinados a perdurar en el tiempo. ¿Qué significado tiene el alineamiento de más de 3000 menhires de Karnak en la Bretaña francesa? Tardaron varios siglos en erigirlo, alrededor del 3300 a.C. ¿Por qué lo hicieron? En Irlanda, el túmulo funerario de Newgrange es uno de los monumentos megalíticos más importantes de Europa. Se construyó siglos antes que las pirámides de Egipto. Sus muros externos son de cuarcita. El panteón y los menhires que lo rodean están decorados con espirales, círculos y misteriosos trazos en zigzag. ¿Se trataba tan solo de una tumba? Hay estudiosos que lo describen como un enorme observatorio astronómico, al igual que el santuario de Stonehenge, que supuso la extracción, tallado y transporte de enormes bloques de piedra, algunos de hasta 30 toneladas de peso, desde una distancia de 70 kilómetros. Todavía nos preguntamos el porqué de estas titánicas obras, en las que era necesaria la movilización de grandes recursos humanos y económicos, además de una gran capacidad de planificación y organización. En Galicia, las primeras tumbas megalíticas aparecen alrededor del 4500 a.C. Consistían en cámaras funerarias construidas con enormes losas de piedra. Se las conoce como dólmenes. Colocadas verticalmente, las ciclópeas piedras formaban el aposento funerario y un pequeño corredor de acceso. El dolmen se sepultaba formando un túmulo de tierra y piedras. Las mayores losas se tallaban a medida para sellar el enterramiento. El cuerpo del difunto era inhumado en el interior del dolmen. Los objetos de prestigio de sus ajuares funerarios ponen de manifiesto la existencia de jerarquías sociales. Aquellos dólmenes, o mámoas, como se les llama en Galicia, donde se enterraba a personajes notables para la comunidad, funcionaban como auténticos mausoleos, es decir, eran a la vez tumbas y santuarios donde se celebraban ceremonias de ofrendas a los ancestros y de culto a los muertos. La desintegración de los restos orgánicos por el transcurso del tiempo y la acidez de la tierra dificultan el estudio de estos enterramientos megalíticos. La gran cantidad de fragmentos de cerámica encontrados en los túmulos, muchos de ellos pertenecientes a vasos del tipo campaniforme, nos indican la existencia de libaciones en las ceremonias que realizaban y la introducción de ritos funerarios importados.
El colosal esfuerzo invertido por estas sociedades del final del Neolítico en la construcción de estos monumentos y su profusa presencia en el paisaje evidencian la importancia que tenían los antepasados y su profunda creencia en el más allá, en la vida después de la muerte. Continuando nuestro viaje por la prehistoria atlántica, encontramos una de las manifestaciones artísticas más singulares de esta época: los petroglifos. El hombre siente la necesidad de plasmar en la piedra aspectos de su vida y sus creencias. Los dibujos se graban por percusión con piedras punzantes de cuarzo o sílex. Los surcos se ensanchan por abrasión. Combinan símbolos de carácter religioso con escenas de la vida cotidiana. Las Rías Bajas gallegas son el principal foco de arte rupestre atlántico, presente también en las Islas Británicas y en la Bretaña francesa. En la Edad del Bronce aumenta la población y los asentamientos se hacen más estables. Viven de una agricultura sencilla. La presión sobre el medio natural se acentúa. Talan los campos y queman la vegetación para crear pequeñas parcelas de cultivo, como se sigue haciendo en las regiones menos desarrolladas del planeta. Durante la quema, también cazaban los pequeños animales que huían del fuego. Labraban la tierra con azadas de piedra y de palo para cultivar plantas leguminosas y variedades primitivas de trigo y otros cereales. Cada pocos años tenían que cambiar de lugar. La ganadería cobra mayor importancia como actividad económica. Constituye una incipiente industria de productos como carne, lácteos, pieles y lana. Los asentamientos pasaron de ser meros núcleos familiares a convertirse en aldeas y poblados estables, que más tarde se transformarían en castros como este de Castromao, uno de los más antiguos de Galicia. En la costa se establecen en lugares estratégicos como puntas y penínsulas que les ofrecen buenas condiciones defensivas naturales, reforzadas mediante terraplenes y empalizadas. Son de pequeñas dimensiones y están habitados por unas pocas familias. Su ubicación les proporciona el acceso directo a la gran variedad de recursos que les ofrece el mar. Viven principalmente de la pesca, el marisqueo y los cultivos de huerta. Sus recursos se complementan con la ganadería y la recolección de frutos silvestres. El mar se convierte en una puerta abierta a contactos e intercambios culturales y comerciales con otros pueblos. La metalurgia, la mayor innovación tecnológica de la historia de la humanidad, provocó una verdadera revolución, un cambio global. Algunas piezas metálicas se convierten en bienes de prestigio y pasan a ser de gran valor. Los útiles de piedra pulimentada sirvieron de modelo a las nuevas herramientas de bronce. Desde la aparición de la metalurgia, en torno al 2500 a.C., las manufacturas metálicas fueron objeto de intercambio a lo largo de las costas atlánticas y más allá. Un intenso tráfico marítimo unía la península ibérica, las islas británicas y la zona del Canal de la Mancha. Navegaban en embarcaciones construidas con mimbre y revestidas de pieles impermeabilizadas con sebo.
Galicia posee una orografía muy abrupta. Cuenta con numerosos sistemas de monte bajo, mesetas, valles y montañas que se elevan a más de 2000 metros de altitud, con sus laderas tapizadas por una exuberante vegetación de especies de hoja caduca, como hayas, robles y alisos. En las sierras centrales y orientales nacen los numerosos ríos que jalonan su geografía, cauces que descienden desde sus nacimientos en las cumbres y se abren paso esculpiendo el paisaje. En sus riberas cubiertas de helechos crece el bosque milenario que permanece en constante penumbra. El paisaje se torna misterioso y secreto. Las sociedades de la Edad del Bronce sacralizaron la naturaleza con divinidades asociadas a montañas, ríos, manantiales, lagunas y bosques. Chamanes y curanderos encontraron la inspiración de su don en el corazón de estos bosques, que todavía hoy son objeto de enigmáticos relatos sobre brujas y sortilegios. Muchos rasgos de las prácticas religiosas de la Edad del Bronce han llegado hasta nuestros días, fosilizados en el folclore europeo. Ninfas, trasgos, gnomos y otros espíritus son entidades míticas que hunden sus raíces en esta remota época. Posiblemente, los pescadores y cazadores que se adentraban en estos parajes ocultos se sometían a algún tipo de iniciación parecida a las que todavía se realizan en algunas comunidades de creencias animistas de África y América, para protegerse de las terribles fuerzas sobrenaturales que existían en estos lugares. El marisqueo en las costas y rías gallegas es una actividad que se remonta a la noche de los tiempos. El llamado fenómeno de afloramiento provoca un extraordinario aumento del fitoplancton en el agua, que convierte este litoral en un área de pesca y de biodiversidad única en el mundo. Los pobladores de finales del Bronce y principios de la cultura castreña capturaban crustáceos entre las rocas de la zona intermareal. También consumían percebes, mejillones, lapas y caracoles marinos. La pesca se documenta por los numerosos restos de peces encontrados, como merluzas, caballas, jureles, besugos, congrios y un sinfín de especies más. Para su captura empleaban redes y anzuelos de cobre, bronce y hierro. El pulpo lo deshidrataban para su conservación y los pescados azules los secaban después de ahumados. La mayoría de las comunidades castreñas eran autosuficientes para cubrir sus necesidades básicas. Incluso tenían capacidad para producir excedentes. En sus corrales criaban animales domésticos como conejos, cerdos y algunas aves. Las necesidades que no podían satisfacer, como la sal y los minerales destinados a la metalurgia, motivaban constantes trueques con otras aldeas. El curtido de pieles era la base de la industria del cuero. Con ellas confeccionaban todo tipo de accesorios del vestido, correajes y calzado. La molienda del grano la realizaban en molinos barquiformes que exigían un considerable esfuerzo. Los poblados eran agrupaciones de familias que compartían gran parte de sus recursos. Muchos de los trabajos relacionados con el sustento se realizaban para toda la comunidad. Viajamos hasta La Lanzada, en las Rías Bajas. La ermita y los restos del antiguo castillo
atestiguan el destacado papel que tuvo este enclave en la historia de Galicia. Habitado desde el siglo VII a.C., es un rico yacimiento arqueológico que ha proporcionado valiosos datos sobre la cultura castreña. Desde sus comienzos, fue un enclave dedicado al comercio marítimo. Aquí arribaban barcos procedentes del sur de la península ibérica, cargados con gran variedad de mercancías. En las inmediaciones de este asentamiento existían vetas de estaño, metal que los mercaderes recibían como pago en sus transacciones comerciales. En nuestras excavaciones arqueológicas en la Lanzada hemos encontrado evidencias materiales de los intercambios comerciales entre fenicios, cartagineses y castreños. Por ejemplo, aquí tenemos restos de ánfora. Las ánforas las traían los fenicios y los cartagineses en barcos que se apostaban aquí en la ensenada de Alanzada, y acompañando estos objetos aparecían también perfumarios, joyas, etcétera, ¿no? En este sentido, Alanzada fue un enclave comercial importantísimo en las relaciones entre el norte y el sur, entre el Atlántico y el Mediterráneo, ¿no? Gracias a esta navegación fenicia que llegaba aquí a Alanzada, ¿no? A finales del Bronce, los fenicios fundaron emporios comerciales en todo el Mediterráneo. Viajaron hasta los confines del mundo conocido, atraídos por la riqueza de las míticas Casitérides, las islas del estaño, que los relatos antiguos situaban en el tenebroso océano, más allá de las columnas de Hércules. Las Casitérides eran para los mediterráneos una especie de Eldorado, un lugar de su geografía mítica que representaba la proverbial abundancia de metales de las tierras atlánticas. Comerciaron con los pueblos atlánticos durante centurias hasta la caída de Cartago en el siglo II a.C. Traían vajillas, joyas, tejidos, conservas, sal y metales. A comienzos del primer milenio a.C., los fenicios ya habían introducido el hierro y el vidrio en los circuitos meridionales del comercio atlántico. Innovaciones como el molino giratorio y el torno de alfarería fueron rápidamente adoptadas junto con otras nuevas herramientas. También asimilaron modas en el consumo de alimentos, el vestido y el adorno personal. Los pueblos atlánticos exportaban el estaño desde antiguo. Producían lingotes de pesos estándar con los que pagaban las importaciones. También ofrecían a cambio plata, oro y pieles de animales. A comienzos de la Edad del Hierro, en los poblados de altura de toda Europa se construyen defensas y murallas. El colapso de civilizaciones mediterráneas como la micénica y la hitita provocó el hundimiento del comercio. Los metales comenzaron a escasear y se encarecieron. Los poblados tuvieron que fortificarse para defender sus reservas y su producción metalúrgica de los ataques de las bandas de pillaje. En toda Europa se vive un ambiente de mayor actividad bélica. Las nuevas herramientas de hierro permitieron a los castreños perfeccionar las técnicas de cantería, carpintería y construcción. Al mismo tiempo que los poblados se amurallaron convirtiéndose en pequeñas fortalezas, las viviendas de barro se transformaban en casas de piedra. Un significativo aumento de la población multiplicó los castros en el territorio. La tecnología agrícola permitió explotar con más efectividad los suelos de los valles, mucho más productivos. Los nuevos asentamientos se situaron en las tierras bajas. Los intercambios económicos y culturales se hacen más fluidos, especialmente con las islas británicas, hacia donde nos dirigimos ahora para saber cómo vivían sus antiguos pobladores.
Al borde de un acantilado de 100 metros de altura, encontramos Duna Ongasa, el mayor poblado fortificado prehistórico de las Islas Aran, en Irlanda. Su sistema defensivo de murallas concéntricas y piedras hincadas es muy similar a los castros de Galicia. La reconstrucción del poblado de Castelhenlis, en Gales, pone de manifiesto la semejanza en usos y costumbres que tenían los pobladores de los territorios atlánticos. Sus casas de planta circular, paredes de piedra y techumbre cónica vegetal son prácticamente iguales a las castreñas. Las paredes enlucidas muestran dibujos circulares y cruciformes de simbología solar. En la desembocadura del río Miño, el monte de Santa Tecla alberga uno de los castros más célebres del noroeste de España. Fue construido hacia el siglo I a.C. Desde el yacimiento arqueológico se presencia uno de los paisajes más bellos de Galicia. Casas, escaleras, hogares, vías empedradas y conducciones de agua nos hablan de una sociedad que llegó a un considerable desarrollo técnico para su época. Los canteros labraban las piedras de diferentes maneras para adaptar las construcciones al terreno. Los grandes corrales que se aprecian en algunos yacimientos nos indican la importancia que tuvo el ganado vacuno, que les proporcionaba fuerza de tiro, alimento, pieles y abono. En Galicia, la naturaleza se muestra con toda su fuerza. Las grandes mareas dejan al descubierto bancos de arena, estuarios y playas que favorecen el desarrollo de especies de bivalvos marinos, como almejas, berberechos, ostras, lapas, navajas y vieiras. En las costas de aguas tranquilas y fondos arenosos, las mujeres mariscaban todo tipo de bivalvos que constituían una fuente complementaria de alimentación. El tamaño de las especies documentadas por los arqueólogos está muy por encima de las actuales tallas comerciales. En aquel tiempo no existía la sobreexplotación. Conocemos la dieta de los castreños del litoral gracias a los vertederos de sus poblados, que los científicos llaman concheros por su abundancia en restos de moluscos. La actividad textil estaba a cargo de las mujeres. Los numerosos restos de husos y pesas de telar encontrados en las excavaciones revelan que la confección de tejidos era de gran importancia para estas comunidades. El lino y la lana constituían la base de la industria textil, que también incorporó las innovaciones mediterráneas. Telares compuestos y de placas, ruecas y sarillos permitieron perfeccionar la hilatura y el tejido. Del exterior llegaron nuevas influencias en el vestido y adorno personal. El afeitado se pone de moda. Para preservar el grano de la humedad, fabricaban los cabazos de mimbre, que fueron los precursores de los típicos hórreos gallegos. Aunque el torno de alfarero ya era utilizado, la cerámica moldeada a mano continuaba siendo de uso común. Para su fabricación se elaboraban rulos de arcilla que eran colocados en espiral, creando la forma básica del cacharro. Después se unían entre sí las tiras de arcilla, se alisaba la superficie y se daba la forma definitiva. Luego lo dejaban secar completamente antes de someterlo al fuego. Para cocer las piezas más finas,
usaban hornos cerámicos especializados, pero el primitivo horno de hoguera se seguía utilizando habitualmente para la cocción de pequeñas piezas de uso doméstico. Consistía en un hoyo excavado en el suelo, dotado de un tiro transversal en dirección al viento dominante. Más tarde, la pira se cubría parcialmente con tierra para concentrar el calor. Para muchas comunidades del noroeste, la actividad bélica ocupó un lugar destacado en su vida. Desde jóvenes se preparaban para la guerra. Los castros perfeccionaron su aparato defensivo con una sucesión de fosos y parapetos que rodeaban la muralla. También se reforzaron las defensas en las puertas de acceso con muros y torreones que las flanquean. Estaban construidos para ver y ser vistos. En poblados de última época, como en este de Villadonga, en Lugo, las murallas poseían una intencionada monumentalidad que prestigiaba el conjunto. Los forjadores cobran un papel muy importante. La guerra y la defensa de los bienes comunales ante el pillaje les otorgan un estatus especial. De ellos depende la producción y la mejora de las armas. También son importantes por favorecer la expansión de la agricultura gracias a la fabricación de herramientas de labranza. Los guerreros galaicos ceñían un puñal al cinto y portaban un escudo redondo llamado caetra. Podían llevar una espada o varias lanzas. Se protegían con cascos, corazas y grebas y se adornaban con torques, brazaletes y diademas. Los hombres, las mujeres y los niños que vivían en los castros formaban parte de una sociedad guerrera y campesina. La guerra era muy importante en estas comunidades y eso se refleja en el hecho de que sus poblados, sus asentamientos, los castros, están fortificados con fosos, con parapetos, con empalizadas, como vemos en este poblado, ¿no? Era una guerra importante, había una guerra para buscar botín entre distintas aldeas, había captura de ganado, de mujeres, y eso aparece muy bien reflejado en lo que son las referencias de los geógrafos latinos y griegos cuando nos hablaban de las comunidades castreñas. En las sierras de Galicia pastan en libertad caballos de razas autóctonas con rasgos arcaicos. Son descendientes de aquellos que habitaron aquí hace más de 2000. Santuario de Stonehenge, que supuso la extracción, tallado y transporte de enormes bloques de piedra, algunos de hasta 30 toneladas de peso, desde una distancia de 70 kilómetros. Todavía nos preguntamos el porqué de estas titánicas obras en las que era necesaria la movilización de grandes recursos humanos y económicos, además de una gran capacidad de planificación y organización. En Galicia, las primeras tumbas megalíticas aparecen alrededor del 4500 a.C. Consistían en cámaras funerarias construidas con enormes losas de piedra. Se las conoce como dólmenes.
Colocadas verticalmente, las ciclópeas piedras formaban el aposento funerario y un pequeño... En estas tierras de escabrosas costas y enormes acantilados, el mar fue desde antaño una vía de comunicación entre los pueblos que habitaron el litoral del océano Atlántico. El hombre del Paleolítico buscó cobijo en cavernas y abrigos naturales. Su vida itinerante de cazador-recolector le permitió sobrevivir en un entorno feraz y lleno de peligros. Su forma de vida conoció un cambio radical con la llegada de la agricultura. Fue entonces cuando comenzó a dejar su huella en el paisaje. En el Megalítico, el mar se convirtió en una fuente de contactos. Antes de la edad de los metales, los pueblos de la Europa atlántica fueron los primeros en construir grandes monumentos destinados a perdurar en el tiempo. Estamos en Galicia, en el noroeste de España. En lugares estratégicos encontramos recintos amurallados con extrañas construcciones circulares de piedra. ¿A quién pertenecieron? ¿De quién se defendían? ¿Cómo vivían? Son los vestigios arqueológicos del pueblo castreño. Este es el castro de Baroña, en Portobosón, en la ría de Noya. Así era en su tiempo. Pero antes de sumergirnos en la vida de los castreños, vamos a viajar al pasado remoto. ¿Qué significado tiene el alineamiento de más de 3000 menhires de Carnac en la Bretaña francesa? Tardaron varios siglos en erigirlo, alrededor del 3300 a.C. ¿Por qué lo hicieron? En Irlanda, el túmulo funerario de Newgrange es uno de los monumentos megalíticos más importantes de Europa. Se construyó siglos antes que las pirámides de Egipto. Sus muros externos son de cuarcita. El panteón y los menhires que lo rodean están decorados con espirales, círculos y misteriosos trazos en zigzag. ¿Se trataba tan solo de una tumba? Hay estudiosos que lo describen como un enorme observatorio astronómico, al igual que el